Bueno, pues entramos y como siempre digo, uno de los momentos más bonitos del programa, a mí, pues de los que más me gusta, ¿no? Porque al final es fluir, interactuar, hablar, poner diferentes puntos de vista en común y eso siempre es una maravilla. Y hoy además muy especial porque tengo a personas, bueno, pues a las que les he cogido cariño ya, porque ya, bueno, pues nos vamos conociendo. Hoy vamos a tocar un tema, hemos venido anunciando, ¿no? Que, bueno, los que trabajamos en medios de comunicación, las que trabajamos en medios de comunicación, alguna vez hemos sido becarios, becarias, y bueno, estas cosas han cambiado mucho, la legislación, los derechos, la forma de hacer las prácticas, las tareas, también muy importante. Bueno, realmente los becarios, las becarias conocen sus derechos, qué tareas se les encomiendan, hacen lo que no quieren hacer nadie o realmente aprenden, están a gusto. El tema de la remuneración, bueno, yo les he dicho hoy, mira, estáis aprendiendo, creo que estáis aprendiendo, pero quiero conocer un poco vuestro punto de vista, sin cortapisas y sin censuras. Así que hoy vamos a hablar de un tema que, como decimos, especialmente en medios como los nuestros, bueno, pues que su punto de vista es fundamental. Becarios, un trabajo, una obligación, una forma de aprender, en fin. Así que qué mejor que contar con ellos, con dos chicos y dos chicas maravillosos que nos van a poner al día en este tema desde su punto de vista. Julia, que vuelve con nosotros. Julia no para las andadas, sino para participar hoy en la tertulia, porque ella también es becaria. Becaria no soy. Sí. Es becaria VIP, pero es becaria. Becaria VIP, ojo. Soy Becaria multibecaria VIP. yo. Iris, que siempre lo digo y me va a matar porque me va a decir, no vuelvas a decir lo mismo. Pero Iris es la becaria más jovencita que he tenido yo y bueno, pues está en segundo de carrera haciendo también periodismo, sí. Que ahora ¿cómo se llama? Bueno, o sea, yo lo llamo periodismo, pero ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación, que en mi época era en mi época era ciencias de la información y luego audiovisual, etcétera. Bueno, pues está en segundo. ¿Lo puedo contar otra vez? En segundo, pues no, normalmente no, me sorprendió mucho, pero bueno, Iris es que tiene muchos créditos porque tiene muchas matrículas de honor, 5 matrículas de honor, así que le han dejado hacer las prácticas como becaria, estando en segundo de carrera, que normalmente hasta tercero o cuarto, bueno, pues no es lo habitual. Andoni Rosa está también conmigo en la radio, bueno, hacen radio, tele, y bueno, pues estás haciendo también, creo que doble, ¿verdad? Eso es. O sea, yo hago me he graduado ya en el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. Bueno, pues y a mí me encanta porque le gusta muchísimo aprender cosas y eso al final, bueno, pues dice mucho y sobre todo para los que nos dedicamos a impartir las prácticas, pues siempre te encanta, ¿no? Ese interés y que se vea motivación, etcétera. Y me has dicho que estabas haciendo audiovisual, ¿qué has hecho? Audiovisual y periodismo. ¿Y has terminado ya? Eso es. O sea, ahora todo es coger experiencia. 5 añitos y ahora seguir sumando. Bueno, pues de momento como becario, pero claro, bueno, sí. Nunca se sabe, a ver, nunca se sabe, no. Y Pedro Arberas, de Arberas, que sus prácticas son diferentes porque no viene de la Universidad del País Vasco, bueno, Julia las ha hecho por otra entidad también, sino de la Universidad de Navarra, que a mí también me sorprendió, pero tengo que decir a favor de la Universidad de Navarra, que me pusieron todo muy fácil y en ocasiones te da un poco de miedo tratar con otras universidades porque hemos tenido casos de convenios muy enrevesados, te mandaban muchas cosas que al final digo, Dios mío, si me van a dar más guerra que la que me quitan. Y nada, ha sido maravilloso y bueno, ya le queda poquito, ¿no? De la Universidad de Navarra, de Pedro, y 2-3 meses con nosotros. Eso es, hasta mediados de agosto. ¿Y qué tal? Joder, yo muy contento, la verdad. O sea, me enteré por mi tía que estaban ofreciendo prácticas aquí en Radio Nervión y vamos, en cuanto me enteré solicité. Sí, es que además Pedro no nos llamó por la Universidad del País Vasco, lo que decíamos, y bueno, escuchaban Radio Nervión y seguramente oyeron, ¿no? Que buscábamos... Sí, eso Una es. gran cuña, Eva. Una gran cuña. Pero con Julia me voy a enfadar hoy, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar, chicos. Bueno, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo decidisteis? ¿Vosotros teníais claro que queríais hacer prácticas antes de lanzaros a buscar algo remunerado, más en condiciones, que son básicas esas prácticas de formación? Podéis hablar entre vosotros. ¿Teníais muy claro que queríais hacer prácticas? Porque no todo el mundo lo hace, ¿eh? Pues yo, la verdad que de primeras no. O sea, sí que creo que es algo por lo que casi todos nosotros cuando salimos de la uni no es que tengamos mucha opción, porque, pues, no quiero decir que sea una moda, pero vamos, ahora la mayoría de empresas lo que buscan es gente de prácticas más que una contratación de primeras. Entonces yo creo que si pudiéramos elegir, pues no pasaríamos por el tema de... Hombre, lo que no pasaríais es por las prácticas no remuneradas, creo yo, ¿no? Cierto. Que eso también pero mucha sí gente... que creo que es importante aprender, pero
pues no sé. Bueno, hay Un que poco de decir que aquí feedback tenemos el resto de diferentes perfiles porque, bueno, pues Andoni accedió con una beca que remunera la universidad, pero bueno, no el medio de comunicación, y sí que es verdad que ahí, pues no, tú tuviste que son unas becas que no todo el mundo puede acceder, o por lo menos no las conoce todo el mundo. Hay que estar un poco vivo, me refiero. Sí, sí. Yo me enteré el año pasado porque al final nosotros hemos hecho 5 años. Entonces, la gente que hace un único grado hace 4 años y se enteraron, igual se presentaron 20 personas. Y este año estábamos igual 80 para 40 plazas. Entonces tenías que andar rápido, mandar solicitudes, que te respondieran, hacer todo el trámite y un poco con las prisas. Y es cierto que hacer prácticas está muy bien, sobre todo durante la carrera, cuando todavía no te has graduado, pues igual es más difícil, que te contraten. Entonces está muy bien mientras haces la carrera y justo ahora estas, que son esta integración laboral, pues empalmas al terminar y oye, ¿quién sabe? Claro, muy bien. Tú aprovecha todo lo que puedas. Iris, tú, bueno, tú todavía te quedan 2 años de carrera, ¿no? Entonces sabes que de momento son unas prácticas, pero que también tienes la ventaja de que otras personas en tu edad no tienen esa experiencia, ¿no? A mí me parecía muy importante porque al final en la uni estamos todo el día delante de un escritorio, de una mesa, y no hacemos nada de forma práctica, bueno, en el mundo real me refiero. Puedo hacer una noticia, pues eso, para un trabajo, pero no es lo mismo que venir aquí con un tiempo que tú tienes que hacer, bueno, pues una entradilla, y luego locutar, por ejemplo, en radio o aquí en el programa que ves lo que hacen realmente. Pues no tiene nada que ver. Ya. Yo creo que es muy importante. Pedro, tú también creo que estás haciendo o has hecho dos, ¿no? Eso es, bueno, que no yo- tienen nada que ver entre sí, que fíjate. Sí, yo estudio un doble grado que es filosofía y periodismo. Entonces, claro, estaría en periodismo como en un 2,5, algo Sí, así. sí. ¿no? O sea, he hecho 3 años. Pero es filosofía tal cual, y periodismo. Sí, o sea, son las asignaturas troncales. Yo no tengo optativas, por ejemplo, que creo es algo que a ti también te ha pasado. Ah, no, porque a ti te convalidaban, ¿verdad? Es verdad. Pero entonces, como no tengo optativas, pues no, lo que serían las optativas y algunos créditos extra, pues es el otro grado. Bueno, ¿los 4 tenéis claro que os queréis dedicar a los medios de comunicación o abarcáis un poco más? Porque os tengo que decir que igual no os hacéis millonarios, ¿eh? Entonces, bueno, creo que esto es vocacional, ¿no? Vocación tenéis todos, un poquito, ¿no? Sí. Si no es como periodista tal cual, Hombre, yo creo que nos gusta. os que gusta, eso también os es- gusta. ¿Os gusta más algún tipo de medio, escribir, radio, tele? O según vais probando, estáis cambiando un poco. A ver. Venga, salsilla. Yo creo que lo bueno sí que es ir probando ciertas cosas y sobre todo, bueno, yo en estos meses que me he movido mucho, he hecho web, he hecho radio, he hecho tele, he salido a hacer preguntas, que a mí lo que me gusta un poco, pues ya sabes, Eva, hablar y comunicarme con la gente. Pero bueno, hay gente, es que lo verdad, que por me ejemplo, en tu gusta. caso creo que te gusta mucho la calle, reportera de calle Sí, y sí, tal, sí. que no a todo el mundo le gusta y a mí me parece algo muy bonito, porque creo que un periodista se tiene que curtir en la calle además. Entonces, Sí que es eso cierto está- que lo bueno de las prácticas depende de también en qué empresa estéis, porque pues luego igual lo comentamos, pero hay en algunas en las que te puedes mover más que en otras, que sí que es cierto que no partes de un puesto fijo, en la que luego pues sí que te dejan más moverte, probar lo que te gusta dentro de la empresa, entonces sí que la parte buena de las prácticas es que has abarcado bastantes más cosas, entonces estás preparado en más cosas. No Por sé si menos las has pensáis lo visto. mismo vosotros. Sí, o sea, yo creo que a lo largo de la carrera es importante intentar tocar todos los palos que se te presenten para saber un poco, no puedes juzgar lo que te gusta o lo que no, si no lo has probado, ¿verdad? Claro. Entonces, evidentemente es vocacional, porque pues no son las carreras quizás, no lo sé, más estables, por así decirlo, pero en este sentido la radio y el periodismo yo creo que se disfruta mucho, al final te mueves por la calle, conoces gente y cada día aprendes algo nuevo, yo tengo esa sensación, y es Sí. lo que a mí me gusta, pues irme a casa, oye, y poder contar algo, quién sabe. Ah, mira qué bien. ¿No? Eso es cierto, sí, siempre tienes como alguna anécdota o una rueda de prensa, alguna historia a la que has ido, ¿no? Que tiene algo interesante o... No, o yo creo que genuino. lo bueno además de los medios de comunicación, que claro, todas las noticias son diferentes, todas las cosas son diferentes, no es como el que cambia tornillos, con todos mis respetos, que haces siempre lo mismo, ¿no? Al final aquí, pues siempre va a haber todo diferente, entonces creo que de todo se puede aprender. ¿Os sentís valorados en cada uno? Te quiero decir, ¿o sentís que, bueno, lo hemos comentado alguna vez, que a veces los becarios son en algunos lugares los que llevan el café o los que hacen las fotocopias? En vuestro caso, No, creo que en no. nuestro caso no es así. ¿Sabes?
¿creéis que se os ha dado cierta responsabilidad o por lo menos que han confiado en vosotros desde el principio? Sí, yo creo que al final trabajas como uno más, entonces no solo que te den esa responsabilidad, sino que cuando... También es cierto que hay muchos programas de prácticas de becarios que igual pues hay gente que está solo 3 semanas, entonces tampoco igual te da tiempo a desarrollarte tanto o a tener algo más concreto, pero sí que creo que cuando llevas 1 mes o 2 meses al final pues trabajas como cualquier otra persona que esté con un puesto o con un contrato fijo. Sí, sí. ¿Qué os parece? Sí, no, yo estoy también bastante de acuerdo. O sea, que el hecho de, también hablando desde mi experiencia, ¿no? Pero, joder, que el hecho de, pues bueno, trabajar cerca y sobre todo sentirte integrado ayuda mucho, ¿no? Te ayuda a motivarte, a sentirte, bueno, que lo que estás haciendo es útil, ¿no? Que no estás ahí, ¿no? En una esquina o haciendo lo que nadie quiere, ¿no? O rellenando, ¿no? O haciendo algo para que estés entretenido, ¿no? No, sino que, oye, tienes cierta responsabilidad y ¿no? Y tu labor, aunque sea pequeña, aunque sea ¿no? Inexperta, sobre todo al inicio, ¿no? No, inexperta, pero es verdad pero bueno, que no, que al final vosotros, no, y lo que escribís, lo que publicáis, evidentemente hay una supervisión que ya conocéis un poco el ritmo que tenemos, que muchas veces no es la que quisiéramos porque, pues bueno, el medio de comunicación es así, ¿no? Y vosotros habéis empezado en prácticas en sección de informativos y ya veis el ritmo que tenemos, o sea, que es web, noticias, etcétera. Y siempre os digo, ¿no? que al final a mí me encantaría que pudierais estar 2 horas dando forma a una noticia, como podría ser para un periódico, pero es que no puede ser. Entonces, ¿no? Hay ciertas cosas que muchas veces... ¿Creéis que acogéis? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Acogéis bien las críticas? ¿Os dejáis aconsejar cuando alguna cosa no hacéis bien, ¿no? O decís, no, pues yo lo hago así y ya está. Sí, de todos modos, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que soy súper autocrítica, entonces, o sea, casi no me hace falta que me lo digan, que digo, ya me he dado cuenta. Bueno. Muchas veces no, hay cosas que no ves, porque desde otra perspectiva es mucho mejor, pero a veces, pues yo que sé, entregas algo o lo que sea, pues por tiempo, por falta de tiempo, pero yo ya he visto, pues esto me gustaría haberlo hecho de otra manera, a lo mejor. Sí, o que tampoco podemos olvidar que al final estamos para aprender. Sí. Y en este sentido, recibir las críticas de personas que se dedican a esto y que son profesionales es muchas veces más enriquecedor que lo que te pueda contar un profesor o profesora en la universidad. Que, o sea, no hay mejor maestra que la experiencia, ¿no? Bueno, pero es verdad, o sea, quiere decir... No, es verdad que a mí, yo también he sido estudiante de periodismo y es cierto que muchas veces, y eso lo he visto por todos los becarios que han pasado y demás, que dicen, si en una semana he aprendido más que en toda la carrera, ¿no? Pero bueno, es lógico porque al final estás, la práctica, ojalá todo el mundo pudiera tener unas prácticas, ¿no? Claro. Que le aporten tanto. Tú te estabas riendo mucho, a ver, ¿qué pasa por esa cabecita? Eva me tiene fichada, es impresionante, voy a ser su conejillo de indias. No, estaba hablando Iris y no sé, digo, ¿qué pasa por la cabecita? Que han quitado el aire y me lo han comentado, entonces pues... pero mira qué bien nos tratamos, que después sí, hasta aire, nos tenemos ahí cocidos. Bueno, pero eso, chicos... Mira, Iva, que sí que iba a comentar, que lo de si nos sentimos valorados o no, yo creo que también. He escuchado de todo, pero sí que yo creo que he tenido bastante suerte y en general con lo que hemos hablado que estamos contentos y que no es solo el sentirte valorado, sino que la empresa sea buena y haya buen ambiente, estés a gusto, te sientas bien, tengas buena relación con los compañeros, porque al final igual tú entras a hacer un puesto que de primeras igual no te encaja mucho, aunque luego te vas moviendo y el que haya buen ambiente y tú estés a gusto, eso hace mucho. Sobre todo también para que demos también más de nosotros, que igual nos cuesta un poco más soltarnos al principio. ¿Y vosotros sois conscientes, porque yo creo que muchas veces las prácticas incluso son hasta demasiado cortas, ¿no? En el tiempo, y sois conscientes que, por ejemplo, los becarios, es que no me gusta llamar becarios porque parece que estás, pero no, es que bueno, sois becarios, estáis haciendo prácticas. No, becarios. ¿Sois conscientes de que, por ejemplo, hasta que os ponéis al día, y os lo voy a decir claro, a veces dais más guerra que la que quitáis? Claro. O sea, no más guerra, no, perdón, me he expresado más trabajo a veces, ¿no? Porque veis el ritmo que hay, por eso os decía, cuando veis disposición y eso, dices, todo merece la pena, porque pues es verdad que estáis para aprender y luego llega un momento en que, oye, hacéis una labor fantástica, que tengo que decir que casi desde el principio, los que estáis aquí lo estáis haciendo súper bien. Pero es verdad que cuando ya casi estáis top, se acaban las prácticas. Y digo, pero bueno, vamos a ver, cuando ya están rodados, que tienen todo, ya se acaban las prácticas. Pero aunque sea poco tiempo, ¿vosotros realmente veis que estáis aprendiendo un poco casi a pasos agigantados? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque yo creo que hay mucha diferencia que por mucho que en la universidad hagas trabajos prácticos, hagas un proyecto, lo que sea, joder,
el hecho de enfrentarte a algo y que eso tenga relevancia, ¿no? Que tienes cierta responsabilidad, ¿no? Oye, lo que vas a locutar se va a escuchar, ¿no? La noticia que vas a publicar, alguien la va a leer, ¿no? Vosotras que estáis en la tele, ¿no? Pues esto lo va a ver alguien, ¿no? Joder, eso hace que te enfrentes a tu trabajo de otro modo, ¿no? Como, oye, ¿no? Tengo que entregarme un poco más, ¿no? O tengo que pensar ¿no? en quien está al otro lado. Sí. Y eso yo creo que te ayuda también a, ¿no? Tomarte también más en serio la labor que haces, ¿no? Y no sé si comentáis con compañeros que están haciendo prácticas pues, en diferentes medios, etcétera, un poco, son un poco del mismo estilo, la misma responsabilidad, el ambiente, ¿no? Todo lo que me comentáis. Yo sí que noto de alguna forma que justo este medio, por así decirlo, es que la gran familia... No le hemos pagado nada, No. ¿eh? No le hemos pagado nada. Pero es cierto, Bueno, o sea, un billetillo por ahí hay... me ha caído, ¿eh? Luego dice que me pongo con ella, ¿eh? Pero hay otros medios o otras empresas mucho más grandes que pueden ser más impersonales en el trato. Al final, Bueno, ahí sí es verdad que el ambiente, ¿no? Que Claro. creo Sí. que podemos presumir, y eso es cierto, ¿eh? De ser una gran familia, tanto en la tele como en la radio, y eso también es de agradecer, ¿no? eso es, o sea, al final como empresas más grandes que ven pasar a más gente o que la gente va a lo suyo porque está todo mucho más pues motorizado, por así decirlo, igual no se detienen y en ese sentido sí que es de agradecer como el recibimiento, y hablo en general de cualquier práctica, pues cuando eres estudiante igual llegas a un nuevo mundo que estás pues perdido, por así decirlo, o perdida, y en ese sentido pues tener ese respaldo de la gente que trabaja se agradece mucho. No sé si, y contestarme con lo que penséis, ¿eh? No sé si vosotros al empezar las prácticas habéis mirado un poco la legislación, sabéis un poco cuáles son vuestros derechos como becarios para que no se os explote, para que realmente, o vosotros vais pensando, bueno, oye, si hay que pasar por algo, que sea ahora al principio para aprender, que luego ya habrá tiempo de que, ¿no? De que cuando realmente sea un trabajo definido, ¿vais con esa actitud pero que entiendo que la legislación, ¿no? Que es lógico, ¿no? Que están cambiando mucho las leyes, la ley del becario famosa. ¿Sabéis un poco de qué va o qué tenéis que tener en cuenta? Bueno, Silencio sepulcral. No, eso es un claro no. yo en cuanto a legislación, no, o sea, lo que tengo mirado es mi convenio con la universidad, pues el máximo de horas que puedo hacer o las cosas que me permiten. Pero en cuanto a las leyes, no sé. Bueno, pero entendéis que es algo que se tiene que regular, que legislar, ¿no? sí, Porque ciertamente al final, hombre, pues un becario está un tiempo estipulado, pero sí que hay empresas que a lo mejor sí que han tirado de becarios y si no hay una legislación concreta se pueden Ya. beneficiar una empresa de un becario que tendría que hacer un trabajador, ¿no? O sea que también es verdad que es un trabajo o unas prácticas agradecidas, ¿no? En el buen sentido me refiero. Que no es lo mismo quizás uno que que vaya a hacer unas prácticas a una fábrica, repito, con todos mis respetos, que algo tan especial, ¿no? O al menos yo lo veo así, como es el periodismo, el moverte, el contactar con gente, ¿no? Que es algo que al final gusta. Sí. A los que nos dedicamos a ello, gusta, ¿no? Y en algún momento, pues estoy haciendo aquí un cuestionario que parece ya que... Responda o vamos. Respondo Pues otra vale. vez. ¿Os habéis sentido en algún momento incómodos o por alguna situación o explotados, entre comillas, explotados, vamos, no que anden con el látigo, pero que digas, oye, pues esto no es lo que me habían dicho y de repente pues me estoy sintiendo un poco mal porque estoy incómodo, me están tratando mal, no sé. Es que eso no creo que sea una situación simplemente que le pueda pasar a alguien que esté de prácticas o de becario, sino que en una jornada laboral con un contrato también te puede pasar y... No sé, que o sea, puede ser algo circunstancial, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, a mí sí me ha pasado en ocasiones anteriores estar haciendo cosas que yo decía, es que esto no va ni con la carrera que estoy haciendo, ni con lo que yo tenía que estar aquí. Y al final también porque yo las primeras las hice en el verano de segundo también, entonces empiezas y también te da miedo decir que no. O te da miedo decir, Claro. yo esto no lo hago. O creo que podría aportar más. Tú estás ahí, que quieres dar lo mejor de ti, poner la mejor cara, y sí que en ese sentido pues entiendo yo que cuesta a veces decir, no, yo hasta ahora me voy a casa porque no tengo que hacer más horas, por Claro. ejemplo. O no te voy a cubrir el chupinazo de Astenagusi porque cae sábado. Ah, muy bien, mira, pues aquí eso está... ¿No? Apúntalo que igual cae, ¿eh? Apúntalo. Pedro, ¿tú qué piensas de eso? No sé si has tenido algún momento que te hayas sentido incómodo, bueno... No, yo en mi experiencia que va, o sea, también entiendo que a veces puede surgir, ¿no? Que en algún momento dado pues pueda ocurrir que haya algo que o no comprendes o que no te encaje o tal.
Pero también supongo que depende de las circunstancias, ¿no? Como en muchas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, a la hora del tiempo, ¿no? Joder, pues a veces pues, me he quedado en algún momento un poco más de tiempo porque falta también un trabajo que estás haciendo, tal. Pero yo creo que eso es algo muy distinto que como pues a veces uno oye, ¿no? De otros sitios, otras empresas, ¿no? Que tienen a uno pues 5 horas más de la hora estipulada, ¿no? Y un día incluso puede valer, ¿no? Un día pues oye, ha surgido así, se ha complicado, pero si es algo recurrente, Claro. ahí ya te estás aprovechando, ¿no? Ahí hay ya un fallo de base, ¿no? De organización. Lógicamente. Que no es el caso. Bueno, que no es el caso, no es el caso, es verdad. Bueno, pero es verdad que muchas veces son cosas puntuales y veis el ritmo. Y otra cosa, viendo el ritmo que, bueno, conocéis el caso nuestro, pero yo creo que en las redacciones el ritmo es bastante frenético siempre. ¿En algún momento habéis pensado, me he equivocado de carrera, esto, por favor, no quiero esto, que es mucho estrés o lo que sea? ¿Habéis pensado? Yo te voy a decir todo lo contrario. Pero cuidado, Iris, que tú Ya, todavía no has ya empezado lo lo sé. fuerte, que te viene la semana que Pero viene. es que lo de la uni, o sea, todo lo contrario. O sea, yo en la carrera, cuando estoy en clase, en la mesa, es cuando digo, ¿qué hago aquí? O sea, porque, no sé, es que no estoy viendo nada de periodismo. Bueno, 4 cosas. Hombre, son cosas que es Cuando verdad vienes aquí dices, o sea, que- lo he decidido. Claro, yo también cuando hice periodismo y te tienes que aprender el Código Civil, Derecho, todo eso, que luego, aunque no lo pensemos, seguro que en algún momento se No, utiliza, sí, ¿eh? todo Pero, muy útil, pero esa pregunta me la hago más bien allí pues que menos aquí. mal, y con 5 matrículas de honor, pues menos mal, ¿qué dirán los demás? Jolín. El tema de la remuneración, etcétera, en unas primeras prácticas, ¿hasta qué punto es importante? No sé, las de Pedro, la verdad que no sé cómo van. A ti, creo que no son remuneradas No, tampoco, no. no son remuneradas. Somos 2 y 2. Claro, Eso pero es. bueno, es una beca porque tú has hecho prácticas en otros sitios que igual no han sido remuneradas, no lo sé. Yo he hecho prácticas sin remunerar. Por eso, o sea, pues para jovencito que eres ya has hecho bastantes prácticas también. Y Julia, pues bueno, pero también, oye, entiendo que tienes la carrera terminada también. Claro, al final te buscas un poco la vida. Tú estás en segundo, te toca pasar por prácticas no remuneradas. Y bueno, pero sabéis que es en un tiempo limitado y que al final, bueno, pues los medios intentan adecuarse un poco, ¿no? Es un toma y daca. Bueno, pues no son remuneradas, pero no sé los demás medios, creo que el nuestro es bastante flexible, ¿no? Oye, si te quieres, faltas un día, tampoco hay que fichar, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿notáis ese toma y daca un poco? Sí, yo la verdad, vamos. Y además me parece a mí me parece, por ejemplo, bien, ¿no? El empezar en un sitio que es cierto, además lo mencionabas antes, ¿no? Joder, que uno no tiene mucha experiencia, que tal, que no, que puede ser en algún momento incluso más un lastre, ¿no? Que otra cosa. ¿No? Pues el hecho de que esté ahí aprendiendo, pues que no, pues igual no se le pague, ¿no? A mí eso no me parece mal, ¿no? Otra cosa es que, pues, alguien pues, que ya tiene una experiencia laboral intensa y le meten como becario, ¿no? Joder, eso me parece un panorama muy distinto, ¿no? Pero- Bueno, hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? De todos estos años que han ido pasando becarios por nuestros medios y tal, que al principio me decían, tienes la edad de mi hermana, ahora de mi madre y ahora de mi abuela casi. Bueno, pues sí, esto es verídico, ¿eh? Bueno, ¿habéis tenido conciencia? Yo he visto mucho, sobre todo el cambio, ¿no? De la tecnología, ¿no? Que al final venís aprendidos y nosotros también, ¿eh? Como ya no becarios, como profesionales tenemos que adaptarnos, ¿no? A estas nuevas tecnologías que vienen y que vosotros hacéis así pim pam pum y lo aprendéis. Entonces es algo que creo que también utilizabais fuera de, ¿no? de la experiencia laboral, os manejáis con los medios técnicos, sabéis editar los reels, todas estas cosas que utilizamos, ¿no? Entonces eso también es un poco por motivación propia, ¿no? Sí. ¿Crees que eso sirve? Ahora mismo sirve mucho, ¿no? Sí, o sea, en la uni te dan un poco la base y luego lo que dices es un poco motivación propia que dices, bueno, voy a buscar editores o voy a hacer yo mis propios trabajos o mis propios vídeos para formarme de forma autónoma, por así decirlo. ¿Cómo veis un poco los cuatro el futuro de los becarios en los medios de comunicación? Me explico. ¿Creéis que la situación, no sé si os han contado, está cambiando? No sé si habéis tenido contacto con gente que haya hecho prácticas en algún medio años antes y que os haya dicho, pues oye, pues a mí no me dejaban hacer esto, mi tarea era diferente. Sí. Sí, A ver, sí. cuéntanos. O sea, yo, por ejemplo, cuando fui al despacho de la chica que lleva todo el tema de prácticas, bueno, me estuvo contando algunas experiencias de gente que había estado en otros medios de comunicación o en empresas, pues que igual no habían estado muy contentos. Y yo tenía ese miedo, pero
O sea, la verdad es que el otro día, no sé, a ellos creo que se lo decía, que la realidad ha superado la expectativa que tenía. Y eso Es hemos verdad. empezado a lo fuerte. Es un poco ruleta rusa a veces, porque hay medios que muy bien y hay otros que fatal. Y te tienes que guiar, es verdad, por lo que te cuentan compañeros y compañeras de años anteriores y luego también dar un relevo de decir, por ejemplo, yo ahí no iría. Pero bueno, No, os digo porque no sé si habéis tenido oportunidad de hablar o de tener experiencia con a lo mejor medios más importantes, más grandes, ¿no? Y eso os haya condicionado a la hora de decantaros por uno u otro medio. Es decir, o pensar, si estoy en un medio más grande, más importante, me va a dar más alternativas de conseguir una mejora o un contacto con el futuro, o os habéis fijado un poco en todo. Bueno, yo creo que eso va igual un poco de la mano con lo del máster, a veces de si hago un máster, nosotros que hemos terminado, si hago un máster igual me da más posibilidades de, pues igual en un medio más grande pues también puedes tender a pensar eso. Pero yo también he escuchado barbaridades de medios muy grandes en cuanto a sobre todo remuneración, que, bueno, retomando un poco, yo no estoy muy de acuerdo con que sea una remuneración de cero a los becarios, porque sí que creo que, hombre, dependiendo también si haces una hora al día, que sí que es un aprendizaje, pues, que es que eso es imposible, porque nadie va a hacer unas prácticas de una hora al día, pero yo sí que creo que un mínimo, o sea, tampoco creo que tenga que ser un salario, un sueldo súper elevado, pero sí que creo que si hace un trabajo, aprendes y al final, pues hombre, si estás 3 semanas sí que vas a dar más guerra que aportar, Sí. pero sí que considero que un entiendo. mínimo tendría que ser, sobre todo, que, y también por nuestra parte informarnos, porque lo que hemos dicho, hay bastantes becas que igual la empresa, pues si es pequeña, entiendo que no pueda... No, pero muchas veces también pero las intentar llegar a un empresas, quizás consenso tenemos, para no sé si que no tenéis sea esa remuneración sensación, pero cero. igual las empresas también creéis que deberían informarse más porque quizás hay alternativas que es un poco Sí. ventajosa, ¿no? Tanto para la empresa como para los becarios y que muchas veces igual no lo tenemos en cuenta. sí, por supuesto, yo la beca que estoy haciendo de integración laboral, las empresas muchas no tienen ni idea. Y desde la coordinación de la universidad te dicen no te van a poner ninguna beca porque al final para ellos pues es un estudiante que no tienen que no les supone un gasto económico, por así decirlo, porque esta beca la financia el gobierno vasco. Y retomando justo también lo de la remuneración, creo que es importante que en todo caso no sé financiado por quién se remunere, porque en cierta forma, si por ejemplo hay un estudiante que no está viviendo en su ciudad y tiene que pagarse el alquiler, Claro. la carrera y los gastos, no puede permitirse estar medio día estudiando y el otro medio trabajando 4, 5, 6 horas sin una remuneración. Y entonces ahí se crea, como por así decirlo, una diferencia de oportunidades académicas para los estudiantes que sí que pueden permitirse económicamente vivir sin ganar nada y los que no, y ya por no hablar muchas veces que el transporte, Claro. que no se cubre y todos estos temas. Entonces a mí sí que me parece importante que por lo menos todos los y las estudiantes partan de una igualdad de oportunidades, ¿no? Que luego no se pierda por el camino. Me está dejando... Es que no, pero... Los becarios VIP. o sea que yo venía con sí, eso. Venía con eso pensado. Ya venía. si No, yo pero creo. muy bien, por eso yo os he dicho, digo, darle vueltas Sí. para ver todo, que no se os quede ninguna duda y demás. Y nos quedan 5 minutillos, pero vamos a... Pedro, bueno, tú has estudiado en Navarra, pero vives en Bilbao, ¿no? Eso es. Sí. Porque hemos tenido compañeros vuestros también que incluso, pues eso, yo, un Santander. anterior becario, no sé si habéis Lucas, conocido a sí, Lucas, sí. que él era de Cantabria y él, claro, cuando le llamamos tenía tantas ganas de aprender que él vino, se buscó un piso, que luego otro debate sería los pisos de los becarios cuando estudian fuera y estas cosas, ¿no? Y claro, al final yo también decíamos, joder, queda un poco como, ¿no? O sea, De somos, acuerdo, son prácticas, al final son las prácticas académicas que no son remuneradas, pero dices, hombre, esta persona está haciendo un esfuerzo, Ya. está viniendo y demás, entonces dices, bueno, por mucho que al principio cueste o te den un poquito de trabajo, a ver, es que todos hemos pasado por ahí, dices, es que vienen a aprender, o sea, vienen a aprender, otra cosa es que vinieran aquí a, oye, no sé. Es que yo escucho también alguna anécdota tuya de cuando... ¡Jolín, Eva! Julia, que no viene este nada es tu malo. último día como becaria. No voy a decir, pero porque me vas a contratar. Ay, mira qué lista, mira qué lista. No, pero que no era nada malo, pero de que sí que yo creo que también he dicho antes que igual era por moda. Ya me has puesto nerviosa, va a decir algo No, no, ya normal. sabes que conmigo puedes decir cualquier cosa, ¿qué? Ya lo sé. Que sí que igual tendemos a pensar que es algo de esta generación, pero sí que he escuchado en la redacción o aquí decir, yo también he hecho prácticas hace 20 años y me han pagado 0 y he estado incluso más que nosotros. O sea que a Sí. veces sí que yo peco un poco de decir, es porque ahora se lleva mucho eso de que a los becarios no les van a pagar y tal. Bueno, pero y vosotros no sé si tenéis la sensación de que, o tenéis, ¿creéis que las prácticas a nivel laboral
pueden ser determinantes a la hora de que la empresa contrate en un momento necesitado a Sí, esa sí, persona? sí. Porque nosotros sí que hemos tenido, tenéis compañeras en la radio que han sido becarios Y, que... no en el mismo momento, pero luego... Y siempre que se ha presentado, pues lógicamente hemos tirado de gente que ha estado con nosotros, ¿no? Creo que es algo, por lo menos justo, ¿no? Entonces no sé si eso también lo pensáis a la hora de hacer las prácticas. Sí, o sea, es importante porque hay muchos medios que se mantienen básicamente porque empalman alumno tras alumno que no tienen que pagar y al final es, pues, por así decirlo, mano de obra que no supone un gasto económico, pero esta actitud en cierta manera como que devalúa, ¿no?, el trabajo que hacemos los estudiantes, que sí, en efecto, venimos a aprender y muchas veces podemos ser más una carga que un alivio de trabajo. Tampoco digas eso. Bueno, no, que lo he dicho yo, es que lo... no, pero somos majos, hacemos el trabajo Sois muy majos, es y majas. sobre todo porque yo creo que también tenemos ganas de trabajar. Al final estamos pues estudiando, que de alguna forma está muy bien, pero también tenemos ganas de empezar, de aprender de verdad con nuevas ideas y claro, ver que hacer unas prácticas hoy en día o años atrás, no lo sé, no te da esa seguridad de que puedas encontrar trabajo, que yo creo que se deberían hacer y que a veces hay que pringar y demás, pero yo creo que sí que habría que como poner el foco en esta actitud de ciertas empresas de como mi trabajo es fácil, o bueno, fácil entre comillas, o lo puede hacer gente relativamente rápida, me puedo permitir el empalmar, pues no, porque, joder, Claro. ¿no? Un poco de Y dignidad. Pedro, ¿tú qué piensas de eso? Sí, hombre, en ese caso a mí me parece deleznable, ¿no? Porque es aprovecharse, ¿no? Es jugar ahí, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro, claro. Pero eso me parece feo. Pero de todas maneras a mí me parece que sí que es cierto que en determinadas circunstancias, cuando estás de prácticas y sobre todo, también yo lo veo, ¿no? Porque estoy en Bilbao, no tengo gastos, ¿no? Pero bueno, claro, es distinto que, por ejemplo, ese chico que viene de Cantabria, ¿no? O circunstancias de esas. Pero bueno, entiendo que unas prácticas que no son de 8 horas, que es una cosa reducida, que es una cosa que vienes a aprender, a hacerte una idea de cómo es el medio, que te sirve para ver si eso te gusta, si no, por dónde te quieres encaminar. Pues bueno, a mí no me parece como algo injusto ni abusivo que no se pague, ¿no? Que no sea remunerado porque es algo breve. Es algo breve y sí, determinado en el tiempo. Con eso estoy de acuerdo O sea, también, otra cosa es pues un caso como este que dice, ¿no? Esa gente que se aprovecha, ¿no? Que tienes ahí al becario y dices, aquí tengo 2 meses a uno, luego cojo otros 2 meses a otro. Pero bueno, y van ¿nunca habéis pasando. sentido la sensación de que sois las personas que os han cogido para hacer las fotocopias? Eso no. No, eso no. que va, Bueno, que va. pues eso me alegra y me honra un poquito, a mí también. Bueno, nos tenemos que despedir, ya me están cortando el cuello por ahí, pero bueno, mañana a las 9 puntualmente todos los becarios, ¿eh? Todos los becarios y becarias. Pero bueno, una cosa, ¿vosotros tenéis la sensación también de que esto os puede venir bien en un medio de comunicación, pues contacto con gente? ¿Intentáis, por ejemplo, cuando vais a ruedas de prensa, etcétera, pues también, ¿no?, hacer, que es muy, muy inteligente, me parece, ¿eh?, hacer algún contacto o pedir teléfonos o que os tengan en cuenta un poco, ¿no? Sí. Porque nunca se sabe. Sí, sí, sí. Moverte un poco siempre es importante. Y al hilo con esto, ¿las prácticas las habéis hecho principalmente por aprender o como también contacto para ir al mundo laboral? Vamos, no me salía, transición. Sí. Yo Un creo que se poco hacen ambas. las prácticas Ambas, para sí. quedarte también en esa empresa, ¿no? Porque intentas elegir Claro. unas buenas prácticas en un sitio donde te guste para intentar Eso quedarte, es. que es como a veces la transición que se busca hacia un contrato, porque esa pues, toma de contacto de te conoces, Ya. Sí, a ver. saben cómo trabajas y Y tú ya. sabes cómo trabaja el medio Eso es. también para poder salir. No quedarte porque muchas veces para las empresas también es imposible andar contraando a Claro, todo el claro, mundo si que tenemos pasa, que que también contratar eso a los hay que becarios, tenerlo en cuenta. La gran y que familia está muy sería bien. la grandísima familia, vamos, que da ámbito O nacional. sea, bastante que hay veces que brindan la oportunidad de aprender. Quiero decir, que no quedarse siempre es una posibilidad, pero también es importante lo que tú comentas, que es conocer a gente que también está en el mundillo. A mí me gusta mucho ir a las ruedas de prensa y ver a gente con la que he estudiado o conocer a gente también de mi edad de otros sitios y sobre todo, por ejemplo, ahora me pasa con mi cuadrilla que es como... si ponéis este medio a esta hora, me veis. Oye, me podéis ver en la qué tele a esta bueno, hora, no claro, sé qué. también hace Y entonces ilusión, es como claro. muy, Es que un muy medio de bonito. comunicación, al final, pues esas cosas hacen ilusión. Sí. Y además, tengo que decir a vuestro favor que sois muy majos y además de muy majos, aceptáis muy bien las críticas, se os nota una actitud que queréis aprender y a mí eso muchas veces me hace, cuando me embalo, decir, Eva, frena, que es verdad. Pero bueno, estáis contentos, ¿no? Sí, Sí, muy Bueno, contentos. pues nada, todo para adelante y nada, y a ver si os va todo genial y bueno, un veranito, que en verano las prácticas son un poco más duras, pero bueno,
todo sea por aprender. Chicos, nada, que nos tenemos que ir. Otro día ya retomaremos otro tema y de vez en cuando venís aquí a la tertulia a contarme vuestros puntos de vista. tertulia, ¿eh? Me ha gustado. Muy cortita. Nada, que nos vemos mañana, pasado, cuando sea y nada, a hacer las prácticas, a terminarlas y luego ya veré qué nota os pongo.